Muy buenos días a nuestros oyentes de Aprendiendo Biblia sin Religión aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy, 8 de octubre, vamos a hablar de Iglesia Cristiana. Vamos a ver qué encontramos en este libro llamado Las Escrituras sobre este tema, esta palabra, esta denominación. Un saludo para todos ustedes. Recuerden compartir nuestro programa, darle me gusta y un saludo para nuestro equipo maravilloso, Amal, Mauricio, Elbanuri y doctora Vilma. Muy buenos días a todos que nos están escuchando y viendo por Facebook. Ustedes saben, recuérdale a los oyentes de este programa por dónde nos pueden ubicar y no seguimos por el día de la emisora, Pablo. Así es, doctora. Ahora solo estamos por nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar Aprendiendo Biblia sin Religión, aprendiendo con H intermedia. Ahí cuando ustedes buscan en el buscador de YouTube, aparece nuestro canal, ustedes lo pueden seguir y de esa manera inclusive lo pueden ustedes ver los videos y todos los programas que tenemos cada día. Y ya no estamos en el dial de la 104.1 FM que estábamos anteriormente, ya nos seguimos por allí para que ustedes lo tengan en cuenta. Hoy vamos en estos momentos, en octubre del 2022, esta semana hemos estado participando en la Feria del Libro que se realiza aquí en Pereira y se está realizando aquí en Pereira. Entonces tenemos mucha afluencia de personas de la ciudad, de todas las edades y de todas las corrientes y culturas interesados en la lectura, en la escritura, en los libros y todo lo relacionado y los temas con que a través de los textos nos relacionan. Y tenemos un stand hablando y siguiendo el texto, la Biblia, la escritura de este Dios. Y siempre nos hemos encontrado con estas situaciones que las personas hablan que, no, yo pertenezco a una iglesia cristiana, yo pertenezco a un grupo cristiano, yo soy miembro de un movimiento cristiano, yo voy a la iglesia como regularmente, yo no voy a la iglesia, ¿dónde queda la iglesia a la cual ustedes pertenecen? O yo pertenezco a la iglesia que queda yo no sé dónde, en la Balvanera, en no sé qué más. Hoy queremos hacer claridad, comenzando por esto. En todo el texto bíblico, recuerden que nosotros tenemos como referente para estos programas y para este conocimiento, es el texto llamado la Biblia, ¿no? La Santa Biblia, la Sagrada Biblia. Y mucha gente ha sacado, sin leer la Biblia o leyéndola, han sacado una cantidad de cosas, pero lo que habla la Biblia referente a la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. No le conocemos que haya expresado que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia cristiana que se llama yo no sé cómo, ¿no es? Que se llama, no sé, la casa de Dios, que se llama y le colocan unos nombres que no tienen nada que ver y no está aquí en la palabra del Señor. Entonces hay tantas iglesias cristianas con tantos Cristos diferentes, con tantos Cristos y con una serie de actividades y una serie de enseñanzas y todos alegando de que tienen la Biblia y entonces cuando uno ve no tienen ni el Cristo bíblico ni el Cristo real. Hay un solo Cristo, no hay tantos Cristos. Entonces hay iglesias dedicadas a no sé cuántos Cristos, dedicadas a no sé cuántos Cristos y en homenaje a yo no sé cuántos Cristos y a personas y al Padre. Hay iglesias del Señor, cristianas al Padre, hay iglesias cristianas al Espíritu Santo. Entonces la mayoría de las personas tiene una confusión, pero como todos dicen de que fue sacado de la Biblia y siguiendo la orientación de la Biblia, todo el mundo llegan a veces preguntando, ¿tienen Biblia católica? ¿Tienen Biblia de la iglesia cristiana? ¿Tienen Biblia cristiana? Entonces, hoy queremos hacerle, y por eso nuestro título, que es esto de iglesia cristiana, no tiene rastros en
en este texto de las Escrituras del Espíritu Santo. Entonces el mismo Espíritu Santo tuvo el cuidado de aclarar que existe la iglesia del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de eso. Aquí no vemos que existen iglesias cristianas, iglesias evangélicas, e iglesias dedicadas al Espíritu Santo, iglesias dedicadas al Padre, iglesias en donde tienen no sé qué Cristo, iglesia que le pertenece al Cristo de una ciudad, una localidad, y le han puesto N nombre, iglesia cristiana El Remanso, le han puesto cantidad de nombres y situaciones, y de ahí de esos nombres se han determinado ciertas doctrinas que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo, ni nada que ver con el hecho de ser una iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a hablar sobre eso y vamos a mirar ciertos pasajes del texto bíblico, que es uno, y tenemos muchas traducciones al español, en este caso, que estamos utilizando traducciones al español. No va a empezar a hablar Paula de esta palabra iglesia y cómo se usa dentro del contexto de la Biblia. Así es, doctora. Nosotros siempre en los diferentes programas hemos hablado de la importancia de conocer las palabras en contexto y todos, el conocimiento en sí siempre tiene que estar relacionado en contexto, las personas, las relaciones, tú hablas mucho de ello, enfatizas muchísimo en eso y lo mismo pasa con las palabras y en esta no tiene, pues no es la excepción. Esa palabra iglesia que nosotros conocemos en español viene de una palabra en griego que es eclesía. Esa palabra surge en ese primer siglo durante el imperio grecorromano, específicamente en el imperio griego, y cuando se hablaba en el ámbito político y civil, ahí era donde, digamos, en los albores de la democracia, ahí se convocaba a los ciudadanos griegos con derechos, que eran, digamos, griegos sujetos de derecho, a una asamblea y eran convocados, eran llamados para determinadas situaciones, para hablar de, digamos, de una ley que había sido dada por los magistrados o por alguna noticia, por algún decreto. Y es muy interesante y me gustaría mucho leerles esta parte específica donde dice que la eclesía surge en esa práctica en Grecia y hablas de una asamblea que se reunía en todos aquellos atenienses que poseyeran tierras, que eran poseedores de derecho, que eran los que escogían, digamos, los magistrados en ese momento que actuaban bajo el movimiento político en un sitio que se llamaba el Areópago, que ahí era como, digamos, como los magistrados de ese momento. Entonces, digamos que esa palabra eclesía surge, no existía antes, surge ahí en el imperio griego, específicamente en Atenas. Inclusive en el Antiguo Testamento no aparece esa palabra por ninguna parte, no aparece la palabra eclesía. ¿Por qué? Porque es una palabra griega y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo antiguo. Por eso muchas veces las personas se confunden porque dicen, y venga, ¿y por qué en el Antiguo Testamento no aparece esa palabra? Pues porque no era pues porque es una palabra griega, surge durante el Imperio griego, surge durante la lengua griega y surge durante esa actividad política, social, democrática, donde eran convocados, llamados a los atenienses a una actividad en particular. Entonces eso es muy importante con el uso. Ustedes saben que el uso de las palabras se les va dando otro significado, pero dentro del texto bíblico tiene ese significado de ese tiempo cultural, porque el Espíritu Santo, que es el autor del texto llamado la Biblia, utilizó en cada momento, en cada escrito y en cada libro, el lenguaje, las palabras culturales que en ese momento lingüísticamente se estaban usando con ese significado de ese momento, no con el significado que nosotros les estamos dando hoy a muchas palabras, a muchas palabras. En español, para traducir, entonces también por eso fue transliterada del griego, porque en español no hay una sola palabra que determine todo lo que Paula les ha explicado de qué significa en este primer siglo y dentro del texto bíblico
¿Qué significa la palabra eclesía? La palabra iglesia en griego son llamadas personas de determinadas características y condiciones a ser parte de esta iglesia, y se refiere siempre a personas, a ser parte de esta iglesia, a ser miembro de esta iglesia y reunirse para ciertas actividades con ciertas características alrededor de una ley, de un tema, de alguna situación. Y comenzó con una palabra entre el medio político, social, económico. El Espíritu Santo la retoma y la utiliza para hablar de la iglesia del Señor Jesucristo. Iglesia del Señor Jesucristo. Nunca nombra aquí una iglesia cristiana. Una iglesia convocada por un tal Cristo será. Una iglesia cristiana. Y encima de eso hay iglesias disque cristianas al Padre. Hay iglesias cristianas con relación con el Espíritu Santo. Hay iglesias cristianas con relación a unos Cristos que no son este. Vamos a empezar, ¿qué es la iglesia del Señor Jesucristo? Sin más nombres, sin más apelativos, sin más referencia. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo se dirige, qué es, cómo se dirige, cómo se le llama a esta asamblea, a estas personas convocadas para ser parte y miembros activos de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros vamos a escoger y vamos a hablar de ese pasaje, de ese versículo en particular, y realmente el Espíritu Santo no es un Dios de confusión. Nosotros los seres humanos a todo lo volvemos un caos y una confusión. Pero tenemos una claridad, tenemos un ancla, tenemos un referente. El Espíritu Santo dejó esta situación y esta palabra por escrito. Entonces no hay, muchas veces me dicen, no, pero entonces ustedes son los únicos que tienen la verdad y entonces hay que creerle a ustedes. No, cada uno de ustedes puede acercarse al texto bíblico y comenzar a leer. El lector está vivo. Ahora que estamos en la feria del libro aquí en Pereira, estamos los dos libros en que yo soy la autora, y entonces es muy aclarador para cada una de las personas cuando usted le dice, aquí está la autora, y vienen y se acercan a mí a preguntar, ¿por qué escribió esto? ¿De qué se trata esto? Ah, qué bueno que conocemos al autor. Todos nosotros tenemos la posibilidad de relacionarnos con el autor. Si tenemos alguna duda lingüísticamente, podemos hablar con el autor de este texto, porque está vivo. El Espíritu Santo es el autor de este texto y él está vivo. De cualquier tema que queramos tratar, pero el Espíritu Santo fue tan amoroso, tan consciente de los seres humanos que siempre vamos con la mentira, la confusión y el caos, de dejarnos por escrito el lenguaje humano, comprensible para cada ser humano, este tema tan crucial, tan importante, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de ustedes va a leer un pasaje y en pocas palabras lo va a tratar de explicar qué es lo que está diciendo. No es lo que nosotros entendemos, nos parece, sino que está diciendo muy claramente. Ya sabemos el origen de esta palabra y de dónde la tomó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se inventó esta palabra. Esa es una palabra común y corriente en ese contexto. Y entonces él escribió y determinó, y el Señor Jesucristo también determinó. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Pero vemos que está hablando de personas, de personas. Entonces, ¿qué implica eso de que él edificará
su iglesia si se está refiriendo a personas, no se está refiriendo a construcción, ya sea en madera, en ladrillo, en hierro, en estructura, el sitio donde se hacen las reuniones, pero en ese tiempo se podían reunir en la plaza pública, se podían reunir en las casas, se podían reunir en un parque, se podían reunir en el desierto, o se podían reunir a las riberas de un río, en cuevas se reunían. Entonces, eso no determina la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a hablar qué es lo determinante de la iglesia del Señor Jesucristo. No lo determina el nombre y no lo determina el hecho de que llamemos iglesias cristianas y que tengan un Cristo, pero falta ver el Cristo que tiene, porque hay un solo Señor Jesucristo, hay un solo Señor Jesucristo, no hay cantidad. Ayer una señora muy dolorosamente me decía, no, es que hemos llamado a esos diferentes Cristos, surgen es de las diferentes ciudades donde los seres humanos nos reunimos y hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, pues sí, yo creo en el Cristo de aquí de Pereira, pero yo no creo en el Cristo de Cali, ¿no? Entonces, figúrense esa confusión. ¿Cómo así que hay un Cristo en Pereira, que hemos determinado el Cristo de Pereira, que nosotros lo relacionamos, pero que yo no me relaciono con el Cristo del Valle? No, no, yo no ni con el Cristo de Bogotá. ¿Cómo así? Entonces, que hay un Cristo de Rolo, hay un Cristo bayuno y hay un Cristo pereirano. Y entonces ella se rió cuando yo le dije, pero yo hasta donde me he enterado por la Biblia, el Señor Jesucristo nació en Belén y se crió en Nazaret. Y en la Biblia dice Jesús de Nazaret, porque se crió en Nazaret y naciendo, y está la suficiente claridad cuando dice de Nazaret. Se crió en Nazaret y se conocía como Jesús de Nazaret, porque hay muchos Jesús, pero este es muy específico. Vamos a hablar muy específicamente de esto. Si les queda alguna duda, están nuestros teléfonos, se pueden comunicar, está el chat, y esto es un tema más amplio que posiblemente queda muy comprimido en esta hora del programa. Yo tengo una preguntita, Paula, Ah. doctora. Hoy en día, ¿qué palabra análoga, qué otras palabras hoy en día puedo usar? Pues ya no estoy en esa época, ya no estoy allá en Grecia, estoy acá. ¿Y cuál palabra es análoga, sinónima que yo pueda usar y que signifique algo parecido? Eso es muy interesante, Mauricio, muy interesante y muy pertinente. Por eso es la problemática, si podríamos llamarlo así, de las traducciones. Recuerden que es pasar de un idioma a otro sinónimo. En español no hay una palabra con la profundidad, con los comienzos, con el uso de esta palabra eclesía en griego. Entonces la transliteraron como medio suena, así hay muchas palabras. ¿Por qué? Porque en español tendríamos lo que estamos haciendo ahora, explicar. Y en una traducción no se permite dentro del contenido del texto explicar la palabra, sino usar una palabra sinónima, que signifique lo mismo, con el mismo alcance, con la misma profundidad. En español y en muchos idiomas no hay esta palabra sinónima del griego. Por lo mismo, porque tú lo que acabas de decir, esta palabra surge en un contexto específico, ¿no? En el comienzo de la democracia, como acaba de decir, en el comienzo que los ciudadanos pertinentes eran convocados a analizar, a conocer, a tomar decisiones acorde con lo que estaban empezando. Venían de las monarquías, venían de los imperios, y entonces está empezando un nuevo orden de asociación de la sociedad humana y de la cultura humana. Entonces está el griego que acuña esta palabra muy específica para esta situación específica, pero la toma el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo la toma el Espíritu Santo y
nosotros no la hemos tomado como la toma el Espíritu Santo, la humanidad en general no la ha tomado, sino que se ha inventado otros usos y otras situaciones con esta misma palabra, no con relación como la está usando el Espíritu Santo en su palabra escrita. Doctora, Muy pertinente eso. disculpa, inclusive vamos a ver, no sé si de este programa, de este tema saldrán otros programas, pero inclusive vamos a ver cómo el Espíritu Santo, y en ese texto llamado la Biblia, esta palabra, o sea, que es usada y se nota, se ve alrededor de casi todos los libros del Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo logró transformar el concepto de esa palabra asamblea, de esa palabra eclesía, que inclusive durante el Imperio griego y durante ese tiempo era para unos pocos, para unas personas específicas, era para llamar a ciertas personas. El Espíritu Santo la transforma y la llena de un concepto mucho más amplio, la usa de muchas más maneras, de otras formas, donde a las personas de ese momento que empezaron a ver la amplitud, el privilegio que era para ellos ser llamados a esta eclesía del Señor Jesucristo. Eso es muy interesante y no es, digamos, complicado. Es un conocimiento con relación a este texto. En muchos textos se usan muchas palabras que la persona tiene que investigar cómo la está usando el autor. En los textos, el contexto del texto y lo que está diciendo el autor en el texto le dan a uno con toda claridad, y más el Espíritu Santo, que no es un espíritu de confusión. Pero muy importante, Mauricio, en las traducciones, y más de estas lenguas antiguas a estas lenguas modernas y occidentales, son unas del griego. Entonces, esta es la razón de ser de estos programas, que nosotros tengamos la claridad, la precisión de lo que está diciendo el Espíritu Santo, porque las personas en el transcurso del tiempo hemos desvirtuado, pero hay una gran ventaja. La dejó por escrito, la tiene por escrito el Espíritu Santo en lenguaje humano, porque el hebreo y el arameo y el griego son lenguas del lenguaje humano y actuales. Todos podemos conocer esa palabra eclesía, su historia, su etiología, su uso y su uso dentro del texto. Y su uso dentro del texto. Entonces sigue, Mauricio. No, es que yo hago la pregunta también, o sea, es que quiero asociar, digamos que de manera práctica, porque uno dice asamblea, pero pues en mi contexto hoy en día habla asamblea nacional, que asamblea de contribuyentes, que asamblea de un grupo político determinado, o sea, alguna cosa, pero cuando también como que trato de asociar ya la explicación del para qué se hacía, pues entonces ya no lo asocio con eso, yo lo asocio, yo por ejemplo soy músico, entonces yo veo que muchos músicos nos reunimos en función de crear música y ya no se llama iglesia, pero compartimos características, nos reunimos para ese mismo fin, hacemos una y otra vez las mismas cosas y así veo que en cada categoría donde uno se encuentre, digamos que a nivel profesional se da mucho. Entonces, pero ya no lo llamo iglesia, no sé, Ya no lo porque no se llamamos usa. eclesía. Ajá. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo lo entiendo? No solamente la profundidad del contexto, sino traerlo a esta época, ¿cómo lo llamaría? Porque una cosa, ya la palabra sí existe en este momento, pero no funciona exactamente igual. Y se usan otras palabras como para asemejar características parecidas. Entonces, por eso es que yo intento asociar. No se ha podido encontrar en las diferentes lenguas una palabra que defina lo que está definiendo en griego con la palabra eclesía. Eso ha sido la dificultad y por eso en todas las lenguas la han transliterado y no han podido encontrar ni crear una palabra sinónima. No se ha podido porque como nació en un contexto tan específico y el Espíritu Santo la está usando en un contexto tan específico, entonces no hay una palabra en las diferentes lenguas. En árabe también dice iglesia en forma árabe, en japonés dicen iglesia, la transliteran con el sonido en japonés, con el sonido en ruso, pero no una palabra sinónima
que se puede encontrar en las diferentes lenguas donde se ha traducido. Esa ha sido la dificultad. No estoy diciendo solamente que las personas lo hayan hecho de muy mala, con una mala intención, ¿comprende? Y eso ha degenerado en una confusión, porque no hay, en las diferentes lenguas no hay la palabra precisa. Entonces, la han desvirtuado en el contexto del texto bíblico. Doctora, incluso Entonces, nosotros que tenemos influencia de otras lenguas como el inglés y eso, en el inglés la palabra no existe. En el inglés la palabra que se utiliza para iglesia viene de el alemán y de palabras germanas que sí hablan de edificaciones. Entonces, ese concepto de eclesía en el inglés no llegó hasta allá. No hay una palabra que lo represente. o sea que basado en lo que tú dices, iba y pensando que es que iglesia cristiana y ese término, pues que estamos tratando de aclarar, basado en lo que dice Amán, hay otra cultura que entonces no tiene esa relación de iglesia cristiana. O sea, eso se está dando sobre todo como por estos lados. No, a nivel mundial se ha distorsionado con relación al texto bíblico. El texto bíblico y el Espíritu Santo es muy específico, muy claro, pero se ha distorsionado por esa dificultad. Y no solamente sobre este tema, sobre muchos temas del lenguaje humano nos ha dado esta incomunicación o esta interpretación de las cosas que no son realmente lo que estamos. Entonces las personas tienen como diferentes conceptos, versiones, y eso nos ha acarreado a la humanidad usando el mismo idioma, el lenguaje, y aún dentro del mismo idioma, relaciones que se han rotos, amistades que se han perdido por el uso de una palabra que me estoy comunicando con alguien y esa persona tiene otro significado de la misma palabra, teniendo yo otro significado. Entonces no llegamos a ningún consenso, sino a un debate, y llegamos a un debate y a una sola pelea. Entonces aquí no queremos llegar a ninguna discusión ni a ningún debate. Aquí lo que queremos es saber y entenderle al Espíritu Santo cómo la está usando. Dentro de sus textos, cómo la está usando. Y nosotros no seguirnos por los otros contextos que nos hemos inventado los seres humanos en determinadas culturas, en determinado tiempo, que contradicen, que no tienen nada que ver con la eclesía del Señor Jesucristo, expresada, explicada por el Espíritu Santo dentro del texto de la Biblia. Entonces, y muchos han acuñado esa expresión iglesia cristiana que no es bíblica. Y porque primero hay que preguntar, iglesia cristiana, ¿a qué se refiere? A un Cristo. Pero ¿cuál es ese Cristo? Y más todavía que Cristo significa enviado, Mesías, escogido, no viene de cruz, ¿no? Entonces, mira toda la confusión que se ha formado alrededor de este término por no atenernos, en este caso, a lo que está en el texto bíblico. Y todo el mundo dice, somos una iglesia cristiana bíblica. Si somos una iglesia cristiana bíblica, lo primero que tienen que cambiar es el nombre, porque así no la llama el Espíritu Santo, la llama Iglesia del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es? ¿A qué se refiere con la Iglesia del Señor Jesucristo? Utilizando él la palabra iglesia como se usaba en el primer siglo y en el griego, no en el español. O sea, no. él la tomó, doctora, o sea, el Espíritu Santo tomó el significado de esa palabra para llamar a unas personas, para reunir a unas personas con un objetivo, por una situación en particular, para mostrarles algo, para conducirlos a algo, me imagino yo, pues aquí tratando de recordar varias cositas. Por eso, pero entonces inevitablemente, o sea, aunque eso ya existía en Grecia y había unos objetivos, inevitablemente nos toca profundizar en el texto para entender ya esa nueva concepción. Ya no hay otra manera de entenderla. Hay que ir directamente allá porque se amplió, porque se enriqueció, digamos que la palabra y su uso dentro de ya el contexto bíblico. Inclusive con eso que dice Mauricio, doctora, si tomamos que la palabra eclesía en la Biblia
surge o nace, que no, porque hemos hablado que las palabras que están en la Biblia no son palabras espirituales ni palabras que se inventaron los escritores, son palabras normales del tiempo de ellos. Entonces, y esa palabra es tomada desde el origen del griego, del momento ateniense, donde se llamaban a las personas, se convocaban, se reunían. Entonces estamos hablando de que siempre la palabra eclesía está haciendo referencia a personas. Ajá. Siempre es la persona. Pero mira que en este momento la han utilizado, como nos recordaba Man, de esta palabra alemana, que sus raíces en alemán está indicando edificio, no personas. Entonces, y llegó también al inglés, y llegó también al español, y llegó también a la mayoría de las lenguas en la actualidad, y en las traducciones de la Biblia utilizan esa palabra iglesia, pero asociándola a construcción, donde el Espíritu Santo no le está asociando a construcción de edificios o de casas. No la está asociando, la está asociando a lo del primer siglo, a personas llamadas, convocadas a reunirse o alrededor de qué o qué. Y es tan importante esto de la diferencia, que las personas son llamadas a reunirse con el Señor Jesucristo. No es a tratar un tema, es llamados a reunirse con el Señor Jesucristo. Y por eso es la iglesia del Señor Jesucristo, porque la convocación, el llamado es a reunirse con el Señor Jesucristo. Y ya tendríamos que ver a qué, a reunirse con el Señor Jesucristo, a qué, o los llamados por el Señor Jesucristo, llamados por este Señor Jesucristo a reunirse con Él, para creer en Él, ¿no? Y entonces Él ya se da a conocer quién es Él, y entonces los que crean en Él, que fueron llamados y convocados a reunirse con Él y creer en Él, son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Comprenden? Y es con esta persona, es una iglesia de una persona, Ya no es una iglesia alrededor de unos temas en que las personas iban a decidir si obedecían esa ley, si les parecía, si la iban a debatir o si no la iban a debatir, o estas circunstancias, cómo la iban a organizar. No, es una persona que ya está determinada y está llamando a las personas hacia Él. Y entonces los que lo conozcan a Él y crean en Él, específicamente en este Señor Jesucristo, son miembros, son partes de su iglesia, y por eso son llamados a Él. No es llamados ni a reunirse, sino llamados hacia Él. Eso es totalmente único y diferente a todo este maremándum que conocemos de iglesia cristiana y aún de iglesias del Señor Jesucristo. Cuéntame, Mauricio. No, yo creo que ya me queda claro, ya es como sumergirse directamente entonces a qué se refiere dentro del texto para aclarar como más detalles de la situación. Vamos a leer algunos pasajes como para ir clarificando cómo el Espíritu Santo, como decía Paula, le da un nuevo uso y un nuevo contexto muy específico, muy claro, que está en su escritura. Sí, yo quería empezar con Colosenses 1. En Colosenses 1 viene hablando desde muy arriba del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero voy a leerles una parte donde dice, Él viene hablando de Él, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Ese quise empezarlo a leer, ¿por qué? Porque como estábamos hablando inclusive del concepto, toda la vida yo venía con un concepto muy diferente, y que ahora me digan Él es la cabeza de un cuerpo y que ese cuerpo no es una casa como creíamos o una construcción,
sino que Él es la cabeza de un cuerpo, o sea, que me habla de personas y me habla de algo viviente, de algo que tiene vida. Me habla de algo que tiene Por vida. eso, es muy importante eso, pero si leemos Timoteo, ahí llegamos a confusión. Si leemos Timoteo, porque en Timoteo habla de casa, pero está hablando de personas. Y el Señor Jesucristo por allá está diciendo, yo edificaré mi iglesia. ¿A qué se refiere cuando dice edificaré? No es una construcción de una casa, de un local, de un edificio. Y en Timoteo, entonces tenemos que ir redondeando mucho. Y como acaba de decir Paula, yo creo que esto da origen a otro programa. No, aquí apenas estamos hablando de la palabra y del uso de la palabra. ¿A qué se refiere? En general, de dónde arrancó, cuál es su origen y todo lo demás, pero cómo la está usando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es muy claro cómo la está usando. Se refiere irremediablemente desde su origen a persona. Desde del griego se refiere a personas, no se refiere a materiales, a construcciones, se refiere a personas que están siendo construidas, fíjate, que están siendo construidas en el Señor Jesucristo. Entonces eso es tan diferente, pero aquí estamos hablando también, haciendo esa referencia de que hay una cantidad de iglesias cristianas, de todos diferentes Cristos, de diferentes doctrinas, y las personas se han confundido por eso. La iglesia del Señor Jesucristo no es una iglesia cristiana, no es una iglesia cristiana. Las personas dicen muy coloquialmente, voy para la iglesia. ¿Cómo así que voy para la iglesia? De la iglesia del Señor Jesucristo se es miembro. Miembro, no es que yo voy para la iglesia. Ya soy parte de la iglesia. Y como nos han leído, es el cuerpo de este Señor Jesucristo, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, nos podríamos llamar cuerpo del Señor Jesucristo y es sinónimo de iglesia. El cuerpo del Señor Jesucristo es la iglesia, ¿no es? Y miren lo que dice Timoteo, lo que dice el Espíritu Santo en la carta a Timoteo. Mire cómo define la iglesia del Señor Jesucristo. Doctora, estaremos hablando de Timoteo, 1 Timoteo 3:15. Ajá. Dice, ¿por Creo qué que citar? 14 y 15 creo, o 15. Dice, porque para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire, aquí está hablando en términos de construcción de una casa, pero se refiere que esta casa de Dios, la casa del Padre, es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es sumamente importante, porque ya esta casa de Dios no es una construcción como conocemos en ladrillos, en las imágenes, en una catedral o en un edificio o en un local. Como siempre, cuando decimos iglesia de garaje, el sitio donde se reúnan no determina qué iglesia es. Y por mucho que le pongan título iglesia cristiana, no determina si es iglesia del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no está, no es el que ha llamado y sus miembros no conocen a este Señor Jesucristo y están y son miembros de su cuerpo, eso por mucho que le pongan cristiana, no es una iglesia del Señor Jesucristo. Desde el mismo título, porque el Espíritu Santo nunca lo llamó iglesia cristiana. Nunca lo llamó, porque él era consciente que ha habido muchos Cristos y que hay muchos Cristos, y con el nombre del Señor Jesucristo, pero no son este, porque está muy claro quién es este y por qué es el Señor Jesucristo y quién es el Señor Jesucristo. Hay iglesias cristianas que el Cristo que tienen no es Dios hecho hombre. No es Dios hecho hombre. Hay iglesias cristianas y que esotéricas.
¿Cómo así que iglesia cristiana es esotérica? Y que hay iglesias cristianas, entre comillas, que el Señor Jesucristo no es Dios hecho hombre. Entonces eso no se refiere a este Señor Jesucristo. Él es muy claro y el Espíritu es muy claro. Es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿De cuál Señor Jesucristo? El que es Dios hecho hombre, que murió en una cruz y resucitó y está vivo. Si hay una iglesia cristiana en donde el Señor Jesucristo todavía está muerto, no es iglesia del Señor Jesucristo. ¿Me explico? No es iglesia. Entonces, si se reúnen en la práctica y son llamados por este Señor Jesucristo que todavía está colgado en una cruz, y lo importante no es la cruz, lo importante es el Señor Jesucristo. Hay iglesias llamadas cristianas alrededor y su nombre es Iglesia Cristiana de la Santa Cruz. Será una iglesia de la Santa Cruz, pero no una iglesia del Señor Jesucristo. ¿Comprende? Están alrededor de la Santa Cruz. Ha sido convocado por la Santa Cruz. Y añade la Santa Cruz de Cristo. ¿En qué momento la cruz se volvió santa? Los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo nos santifican. ¿En qué momento santificaron a la cruz en la cual murió el Señor Jesucristo? Entonces miren, este es producto de esta confusión. Primero, por no leer las escrituras. Por no leer las escrituras. Segundo, por no conocer quién es el Señor Jesucristo. Y nos hemos inventado 50,000 Cristos, ¿no? Y nos hemos inventado 50,000 iglesias que de Cristo y de cuál Cristo. El Señor Jesucristo es uno. Y es el mismo ayer, hoy y mañana. En todas las culturas es el mismo. Yo no puedo inventarme y crear un Señor Jesucristo que no es Dios hecho hombre. Porque a mí no me parece, porque no, y cogen textos de la Biblia, porque es hijo de Dios, pero el Espíritu Santo ha sido muy claro, no nombra aquí ninguna iglesia cristiana, no le coloca nombre, ¿cómo llama a las diferentes iglesias que está compuesta por personas? Es que desde su origen, iglesia en griego se refiere a personas. Desde su origen, personas convocadas. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro. Eso te iba a decir, cuando al principio, pues en esa definición tan general y digamos de lo que era en el Imperio griego, ahí era para personas sujetas de derecho, para hablar temas en particular y en específico las que eran llamadas. Lo digo porque estoy tratando como de unir lo que venimos hablando. Entonces, si el origen de esa palabra viene con esa, digamos, fuerza de llamar a personas para algo y a unas personas en específico, si lo traspolo aquí al texto bíblico y al Señor Jesucristo, entonces también son personas que son llamadas con unas características, ¿cierto? Pero luego lo que leyó Al-Banuri habla de que eres la cabeza de un cuerpo, o sea que ya le está dando una definición ahí, un uso en particular a un cuerpo. Entonces uno tiene que irse a buscar qué es un cuerpo, qué significaba inclusive en griego. Se nos fue. Se nos fue. Sí. Se nos quedó ahí, pues digo, congelada. Doctora, pero corrígeme. Mira que, perdón, dale. Sí, es que mira, esto es relevante, o sea, lo que estoy captando es esto, y es que, así como lo explicaba Paula, había un hacer, o sea, un grupo de personas que tenían un objetivo, iban a hacer algo, pero cuando se sumerge uno en el texto y como la usa Dios, ya va más allá del hacer y tiene que ver como con el ser, o sea, lo sujeta directamente a una persona que es Dios, y que si esa persona no está, si esa persona no es, que tiene que estar, o sea, porque como está sujeta, tiene que estar y tiene que estar viva, entonces trasciende y ya la iglesia está directamente amarrada a lo que es el Señor Jesucristo, que esté vivo y que sea este Jesús en específico. Y entonces ya amplía todo, no solamente por un hacer, no, para que sea, haga y ya produzca
como iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué ibas a decir, hermano? Aquí me estaba tratando de acordar qué iba a decir. Mira, no, frente a lo que Paula venía diciendo, ahorita mientras estábamos en la introducción alcanzaba a leer algo de lo que decían del inglés. Y nosotros tenemos una ventaja incluso frente a otros idiomas, que nuestro idioma está transliterada. Entonces nosotros sí tenemos un elemento que si vamos y buscamos el origen de la palabra nos aclara. Por ejemplo, en inglés decían, ¿por qué no tradujeron asamblea? Incluso me preguntan en español, ¿por qué la palabra iglesia no la tradujeron asamblea? Si uno leyera un pedacito, volviéramos a leer ese Timoteo y cambiáramos la palabra para sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la asamblea, el Señor Jesucristo da otro entendimiento. La otra connotación. Da otra connotación. Entonces, a la final sí es importante entender, y también me acordaba yo en Samuel, cuando David está hablando de construirle la casa al Señor, la reacción que tiene el Señor frente a eso. Dice, tú me vas a construir casa. Y lo que terminó permitiendo es que se construyera una edificación y se le pusiera ese nombre. Más no que su casa sea un conjunto de estructura entre cemento y ladrillos, porque Dios no es un ser humano, una persona. El Señor Jesucristo sí se hizo hombre, pero Dios no habita en lugares construidos por el hombre. Él mismo está construyendo su casa, entonces es diferente a las casas que nosotros conocemos para nosotros. Por eso ya tiene sentido que sea un cuerpo y que sea una eclesía y no una edificación. Cuando las personas me dicen yo me congrego en una iglesia cristiana, siempre les pregunto es, ¿quién es el Señor Jesucristo ahí? No, es que nuestra iglesia es una iglesia cristiana, pero del Padre. Digo, pero ¿cómo puede ser una iglesia cristiana quien es el Señor Jesucristo? Porque la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Es el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Que es la cabeza, el cuerpo de esa iglesia. Es su cuerpo. Él es la cabeza. Él es el sacerdote, no, que la cabeza es fulanito de tal, pero no, que la cabeza es el Padre, que la cabeza es el Espíritu Santo. Digo, entonces no es la iglesia del Señor Jesucristo. Podrá ser la iglesia del Espíritu Santo en ese sentido, pero hasta ahora en lo bíblico, en el texto bíblico, no aparece que el Espíritu Santo esté construyendo una iglesia. No aparece. ¿Comprenden? Entonces, el que está construyendo y está llamando a la persona a él, para que sea iglesia del Señor Jesucristo, él es el que llama y está llamando a él, hacia él. Lo está construyendo sobre él. Él es la roca. Él es la roca donde está construyendo su iglesia con personas. Con personas. Las está construyendo en él, hacia él y por él. Entonces, el importante aquí de la iglesia del Señor Jesucristo es ¿cuál Señor Jesucristo? ¿Cuál? ¿Quién es? ¿Y a qué te está llamando? A que creas en él. A que creas en él. Ahora, las motivaciones que nos está llamando a todo ser humano para que creamos en él son para salvación, para vida eterna, para perdón de pecado, por la persona de él y por lo que hizo. Esto es totalmente revolucionario aún en el primer siglo, hablar de iglesia. Porque ellos tenían muy claro, no como la confusión que tenemos nosotros ahora, ellos tenían muy claro lo que era iglesia. ¿Comprenden? Lo que era una eclesía, que nunca tenían el problema de que se refería a personas. Ellos no tenían ese problema. Nosotros somos los que nos inventamos ese problema y nos metimos en ese problema. Pero para ellos era muy claro. Pero ellos eran llamados, convocados a como asentar sus derechos sobre los derechos que tenían como miembros de
de griegos de nacimiento, ¿no? Y que tenían una serie de derechos y de garantías. Aquí en el Señor Jesucristo también tenemos una cantidad de derechos y de garantías por el Señor Jesucristo, por este Señor Jesucristo, y su iglesia, miren, ya es parte de Él, ya supera lo de la iglesia normal de la palabra. ¿Y qué tuvo que él coger, el Espíritu Santo? Tuvieron que coger la palabra que les indicaba que era la iglesia del Señor Jesucristo. Pero está toda desvirtuada en este momento. Allá ellos no tenían confusión en ese primer siglo cuando les decía la iglesia del Señor Jesucristo es la casa del Padre que él está construyendo. No tenían problema, porque el principio básico, que eran personas, ellos lo tenían muy claro. ¿Comprende? El principio básico de la palabra que se refiere a personas, lo tenían muy claro. Ya eso lo podían asociar diciendo el Señor Jesucristo, yo soy la roca. Yo soy la roca de la construcción. Ellos todo lo entendían, que se iba a construir sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo. No tenían esa confusión. Nosotros tenemos esta confusión de comprensión por la distorsión que se le ha dado a la palabra en su uso y como lo está utilizando el Espíritu Santo aquí en el texto. Él la tomó de ese momento. Pero allá no había problema con la palabra iglesia que se refería a personas. Allá no llamaron a ningún sitio donde se reunía la iglesia del Señor Jesucristo, no lo llamaban, no lo llamaban iglesia al sitio. Nunca llamaron iglesia al sitio. Podemos leer varios pasajes, porque yo creo que aquí no terminamos el tema. Los invitamos que nos manden preguntas, nos manden los comentarios para la próxima semana tratar este tema. Ya basado también en sus comentarios, en sus dudas, en sus preguntas, les podemos ir aclarando, pero leamos otros versículos para que nos vaya quedando claro. Como los del primer siglo no tenían problema que se refería a personas, la expresión eclesia. Súper. Por lo menos, pues yo aquí confieso, por lo menos para mí apenas lo estoy entendiendo porque antes yo pensé que era filosóficamente o que era ir por allá, o sea, era asistir y ahorita, por ejemplo, introducir que hago parte de es otra profundidad. Entonces, frente a eso también mira 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, ese no lo hemos leído, ¿cierto? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Voy a leerles otro yo. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero no sé a qué se refiere con la iglesia ese pasaje, ¿no? Él es el sumo sacerdote de su iglesia. Ajá. Que él es el único, ¿no? Porque estábamos hablando inclusive ahora que hay muchas personas y en este tiempo que se inventan iglesias inclusive del Padre, del Espíritu Santo, pero en este caso, cuando Dios, el Espíritu Santo habla en el texto, habla de la iglesia del Señor Jesucristo, no la iglesia del Padre, ni la del Espíritu Santo, ni como hablábamos ahora, iglesias cristianas, y de cuál Cristo estamos hablando, sino de este Señor Jesucristo, que no se quedó muerto en la cruz, que resucitó, que ofreció una ofrenda de muerte por nosotros, por su iglesia en este caso, y que es el sumo sacerdote y la cabeza de la iglesia de él, o sea, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Amán, ¿vas a leer? Sí, yo quería leer en Apocalipsis, y quería leer en Apocalipsis porque es para entender por qué él le pone
algún apellido a la palabra iglesia. En Apocalipsis dice, Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, 7 iglesias que están en Asia. exacto, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, si aquí le pone apellido. Me disculpan que le siga insistiendo y que sea reiterativo. Siempre, siempre, tanto en el primer siglo y dentro del texto de la Biblia, la palabra eclesía se refiere a personas. Se refiere a personas. Es lo primero que tenemos que grabar. La palabra iglesia, eclesía, se refiere a personas hasta el día de hoy, por mucho que haya cambiado el uso en nuestros contextos, en el contexto del texto bíblico se refiere a personas que creen en el Señor Jesucristo, son parte de la eclesía del Señor Jesucristo. ¿Dónde se reúnan? Eso ya es indiferente, ya eso, y para qué se reúnen, eso es diferente. Pero fueron llamados a estar en Cristo, no llamados a estar en una reunión. Nos fuimos convocados a estar en una reunión. Nos fuimos convocados a reunirnos. Nos fuimos convocados. El Señor Jesucristo sigue convocando a las personas a que hagan parte de su iglesia. Y la iglesia es Él. Es Él. La roca es Él. El fundamento es Él. Es Él. La persona y la obra del Señor Jesucristo. Entonces, ser cristiano no es ser seguidor de un Cristo, es estar en este Cristo. Eso es muy diferente, es estar en Cristo. Y por el hecho de estar en Cristo, hacemos parte de su iglesia y hacemos parte de su cuerpo. Y Él está construyendo una casa al Padre para que el Padre habite. Y la está construyendo Él con su cuerpo, el cuerpo de Él, como dice, el cuerpo de Él, conformado por las otras personas que estamos en Él, somos su iglesia. Lo importante que por lo menos quede en esta reunión, que la palabra iglesia antes y en el texto bíblico se refiere a personas. Ya después desarrollaremos que esta iglesia compuesta por personas tienen que creer, son llamados, convocados a creer en, no creerle al Señor Jesucristo, a creerle, creer en, es muy diferente. Creer en el Señor Jesucristo y en este Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Es el único intermediario, no hay más intermediario. No hay más intermediario. Es el único que murió por nuestros pecados. No hay más gente que interceda por los pecados. No es por obra, no es porque yo deje de pecar. ¿Comprende? Muchas personas por eso se confunden. Ah, eso de que está en Cristo, pertenece a una iglesia cristiana y es pecador. Es que la iglesia del Señor Jesucristo, oigan bien, se compone de pecadores. Todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo somos pecadores. Ahora, hemos sido llamados a no obedecer el pecado. Esa es otra situación. Pero ninguno de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, comenzando por mí, como dijo Pablo, comenzando por él, hemos dejado de ser pecadores, sino que no practiquemos el pecado. Eso es muy diferente a obedecerlo a él y no practicar el pecado. Eso ya es otro tema. Estamos aquí hablando de la eclesía del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo muy claramente lo ha identificado, sino que nos hemos inventado y ciertas doctrinas inventaron ciertas cosas. Y hay tantas doctrinas como Cristo se han inventado, siendo Cristo único, siendo el Señor Jesucristo único. Entonces, si nosotros nos quitamos esta distorsión que hemos adquirido con el tiempo, no hay confusión. Cuando uno conoce la verdad y camina en la verdad y en el conocimiento preciso, se va la confusión. Cuando tenemos
revueltos, de mentiras, de distorsiones, estaremos en confusión. Esa es la dificultad de las personas, entender lo que está diciendo el Espíritu Santo en su texto. Es que está muy claro, ¿comprenden? ¿Cómo así que el cuerpo de Cristo? Ah, está hablando de un cuerpo espiritual, no, con personas humanas. Con personas humanas. Los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo somos personas humanas, común y corriente, como usted y como cualquier persona humana. Pero somos llamados, convocados. ¿Qué es lo que implica iglesia? Convocados a. Somos convocados a estar en Cristo, a creer en este Señor Jesucristo. Todo aquel que crea en este Señor Jesucristo pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Y no porque tengamos ciertas características. Sí tenemos unas características que nos excluyen. Nos excluyen de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nos pone a nosotros las características para ser parte de su iglesia. No es que nosotros tengamos que tenían ciertos derechos y ciertas características para ser convocados a la iglesia. No, ningún ser humano tiene las características para ser convocado, pero sí tenemos unas características para ser convocados a creer en el Señor Jesucristo, que estamos sin vida, que estamos muertos y pecadores, que estamos condenados. Por eso murió el Señor Jesucristo. Para borrar, quitar de nosotros esas características y hacernos parte de su iglesia con unos derechos muy diferentes que lo coloca ahí. No sé si nos quieren leer algún Doctora, ya se versículo. nos acabó el Se nos tiempo. acabó el tiempo, sí. Estamos pasaditos de tiempo. Recuerden que ahora no se nos acaba el tiempo, pero vamos a tratar de Perfecto. 1 hora. Ya antes estábamos limitados por la emisora y por el espacio que teníamos comprado. Pero no es tanto de que nos vayamos a pasar toda la mañana aquí, pero ya no es esta rigidez. Sí me gustaría que Paula terminara y nos dijera y nos reafirmara esto de la iglesia, que es sumamente importante, primero, y que no hay indicio de que la iglesia del Señor Jesucristo sea una iglesia cristiana. Vamos a esperar a ver si Paula sí nos puede escuchar todo. Paula, nos Sí, porque escuchas tiene para problemas con el cierre, internet. Ujú. Y entonces, No, no nos está para que escuchando. hagas un cierre. ¿Tú nos escuchas? No, ella tenemos un chat interno y nos está comenta que escuchando. nos había comentado que escucha muy mal, se le corta, entonces no creo Pero que alcance esperamos a entender. entonces dentro de 8 días que Paula nos pueda como hacer esa conclusión, porque por lo que vemos este programa va para la próxima semana también y Va esperamos para la que próxima todos, semana. Esperamos sus preguntas, comentarios, inquietudes. así es, y que todos podemos ser convocados, así que aceptemos ese llamamiento a ser convocados. Un abracito y nos vemos en 8 días.